Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mi nombre es Osvaldo y en esta hora pues estoy muy contento de poderte compartir una vez más la palabra de Dios a través de este canal en YouTube que se llama Compartiendo el Amor de Cristo. También tenemos una página en Facebook que se llama Actos de Amor Compartiendo el Amor de Cristo. Y pues si tú estás viendo este video por YouTube o por Facebook, déjame decirte que Dios bendecirá tu vida de una manera muy grande. Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablar a tu corazón. Así que te pido con todo el amor de Dios que en esta hora pues tú puedas abrir tu corazón y puedas escuchar lo que Dios te quiere decir. Sin más preámbulos, vamos a meditar un momento la palabra de Dios. Y el tema del día de hoy va a ser: no te detengas, renueva tus fuerzas en Dios. Para eso vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en su capítulo número 14, su versículo 22. Vamos a leer primeramente dos versículos de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En este primer versículo, hermanos, del versículo número 22 del capítulo número 14 de Mateo, Jesús nos enseña que después de que pasó ese gran milagro donde Jesús alimentó a 5,000 personas, imagínense, 5,000 personas, y con solamente 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces le bastó a Jesús para hacer un milagro tremendamente grande, y es saciar el hambre de 5,000 personas. Después de ese milagro, la palabra de Dios nos enseña que Jesús les dijo a sus discípulos que entraran en la barca, mientras él, dice la palabra de Dios, despedía a la multitud. Los discípulos estaban entrando en la barca, pero lo curioso, hermanos, de este versículo es de que Jesús no estaba entrando en la barca juntamente con ellos. El versículo número 23 dice la palabra de Dios: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando llegó la noche, nuestro Señor Jesús estaba solo, estaba orando, él se apartó. La palabra de Dios enseña que Jesús se apartó y Jesús subió al monte a orar, a hablar con el Padre. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, los discípulos ya no estaban con él. Los discípulos estaban en medio del mar. Y vaya sorpresa que los discípulos iban a tener estando en medio de aquel imponente mar. Hermanos, Jesús tenía la capacidad de discernir los elementos de la naturaleza, él es Dios. Y aún así, envía a sus discípulos a una barca donde sabía que pasarían cierta aflicción. Jesús, cuando les dice a sus discípulos, suban a la barca y vayan al medio del mar, Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesús no desconocía en lo que sus discípulos se iban a enfrentar. Dice la palabra de Dios en el versículo número 24 del mismo capítulo 14 de Mateo. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, era contrario. Dice la palabra de Dios que la barca estaba en medio del mar y la barca estaba siendo tremendamente azotada por las fuertes olas contrarias que en ese momento había. Y los discípulos estaban allí solos porque Jesús todavía no estaba con ellos. ¿Se imaginan? Yo a veces me imagino cómo los discípulos, a lo mejor con temor, diciendo: oye, ¿qué nos va a pasar? A lo mejor los discípulos se llenaron de temor en ese momento y no hallaban qué hacer. A lo mejor estaban buscando al Maestro y vieron que Jesús no estaba allí con ellos. Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos solos. Hay momentos en nuestras vidas que a veces sentimos que Jesús no está con nosotros. A veces los problemas son demasiados y nuestra barca está siendo azotada por el problema, por la enfermedad, por la aflicción. Y llega un momento en el cual nosotros a lo mejor nos sentimos solos y no hallamos qué hacer. Pero Jesús, hermanos, ya conoce nuestra aflicción.
Antes de que pase, Jesús ya conoce con lo que nosotros nos vamos a enfrentar. ¿Y sabes qué? Dios sabe que nosotros podemos. Por eso Pablo decía en el libro de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Dios permite que nos pase un problema en nuestras vidas, es porque Dios sabe que nosotros vamos a poder vencer en ese problema en el nombre de Cristo. Cuando Dios te manda una enfermedad, cuando Dios te manda una adversidad, Dios sabe que eso te va a hacer más fuerte. Cuando Dios permite que la prueba llegue a tu vida, cuando Dios permite que la aflicción llegue a tu vida, es porque Dios sabe que tú vas a poder salir adelante. Y tu fe ya no va a ser la misma, tu fe va a crecer de una manera que tú te vas a sorprender y te vas a maravillar lo que Dios es capaz de hacer. El hecho de que no sientas a Dios en tu vida no significa que Dios te ha dejado solo. Hermanos, los discípulos estaban solos en la barca, pero eso no significa que Jesús no iba a estar al pendiente de ellos. El hecho, hermanos, de que los discípulos estuvieran solos, el hecho de que Jesús no estuviera en la barca con los discípulos, no significa que Jesús los iba a dejar solos. Dice la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia de la noche, el versículo número 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús estaba viendo, hermanos, cómo la barca donde estaban los discípulos estaba siendo azotada. Y dice la palabra de Dios que Jesús se acercó a ellos. Dice la palabra de Dios que Jesús, hermanos, estaba caminando sobre el mar. Jesús estaba caminando hacia la barca y Jesús estaba caminando hacia el mar, hermanos. Imagínense ver a Jesús caminando sobre las aguas. Y el versículo número 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. A veces, hermanos, los problemas no nos permiten ver a Jesús. A veces la enfermedad no nos permite ver a Jesús. Los discípulos estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor, que no se dieron cuenta que era Jesús quien iba hacia ellos. Los discípulos tenían tanto miedo que dice la palabra de Dios que cuando vieron una silueta que venía hacia ellos, ellos pensaron que era un fantasma. Hermanos, verdaderamente cuando nosotros enfrentamos una adversidad, el miedo es nuestra primera reacción. Pero Dios te dice: no te detengas por el miedo. Hermano, hermana, amigo, amiga que me estás viendo, el miedo nos va a producir dudas. El miedo va a hacer que nuestra fe mengue. El miedo nos hace tomar malas decisiones en nuestras vidas. En esta hora Dios te está diciendo: no te detengas por el miedo, aparta el miedo de tu vida. Si estás enfrentando por un gran problema, Dios te dice: no te detengas por el miedo. Si estás pasando por una enfermedad, Dios te está diciendo: no te detengas por el miedo. Hermanos, si Dios está contigo, dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús iba en medio del mar, hermanos, y los discípulos estaban cegados por el miedo que ellos gritaron y dieron voces diciendo: era un fantasma. Y no se estaban dando cuenta, hermanos, que era Jesús que estaba yendo hacia ellos. A veces nosotros estamos a lo mejor en un problema familiar y no hayamos qué hacer. Y no nos damos cuenta que tenemos a Jesús enfrente diciendo: yo estoy contigo. Dice la palabra de Dios en el versículo número 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. ¿Se dan cuenta, hermanos? A pesar de que los discípulos estaban turbando de miedo, Jesús le dijo: oye, no tengan miedo. Oiga, no tengan miedo, yo soy. Jesús le dijo: tengan ánimo. Jesús le dijo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Hermanos, qué hermosas palabras de parte de nuestro Dios.
Qué palabras de fortaleza de parte de nuestro Dios cuando estamos en medio de la aflicción, pero la voz del Señor llega a nuestras vidas y nos dice: oye, no tengas miedo, yo estoy contigo. Cuando nosotros queremos tirar la toalla, cuando nosotros ya no hayamos qué hacer, cuando nosotros nos sentimos desanimados, Dios llega a nuestras vidas y Dios te dice: oye, ¿sabes qué? Levántate, yo estoy contigo, yo te fortalezco, dice Dios. ¿En quién estás confiando?, dice Dios. Sabemos, hermanos, que a veces para lo que a los hombres dice la palabra de Dios, les es imposible, para Dios es todo posible. Si el Dios de lo imposible está en tu vida, si el Dios de lo imposible está en tu familia, ¿por qué tener miedo? No te detengas a pesar de que el miedo quiera llegar a tu vida. No te detengas a pesar de que el miedo quiera ponerte muchas dudas. No te detengas por eso. Porque Dios está contigo. El Dios el que se está acercando a tu barca. Es Dios el que en esta hora te está diciendo, aún en medio de la tormenta: no tengas miedo, no temas, que yo estoy allí contigo. Qué hermosas palabras de parte de Dios, hermanos. Verdaderamente, el tener a Dios en nuestras vidas es tenerlo todo. El tener a Jesús con nosotros es tenerlo todo. En el 2023 a lo mejor nosotros nos alejamos de Dios. Y en este 2024 a lo mejor te propusiste el acercarte más a Dios. En este 2024 a lo mejor le dijiste al Señor: Señor, yo quiero estar más y más cerca de ti. A lo mejor en este 2024 te propusiste servirle a Dios con todo tu corazón. Vas a tener aflicciones, claro que sí los vas a tener. Vas a tener problemas, claro que sí los vas a tener. Pero Dios te dice: no te detengas. Cuando el problema llega a tu vida, no te detengas. Cuando el desánimo llega a tu vida, no te detengas. Cuando el miedo quiera llegar a tu vida, no te detengas. A veces decimos: pero es que voy a fracasar otra vez. Quita ese pensamiento en el nombre de Dios de tu mente, porque Dios va a estar contigo. En este 2024 Dios va a estar contigo. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, su capítulo 40, su versículo número 27. Dice la palabra de Dios: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Dice el versículo número 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice la palabra de Dios: oye, ¿no sabes que yo estoy contigo? Dios está diciendo: oye, ¿no sabes que yo no me canso? ¿No sabes que yo no me duermo? ¿No sabes que yo las 24 horas del día voy a estar al pendiente de ti? Dios te está diciendo: ¿no sabes que en este año 2024 yo no te voy a dejar? ¿No sabes que en este 2024, aunque enfrentes los peores problemas, yo voy a estar allí contigo? Y termina diciendo el 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios te dice: cuando te sientas cansado por enfrentar tantas batallas, cuando te sientas cansado, dice Dios, yo te voy a dar nuevas fuerzas. Cuando sientas que no puedas más, yo voy a estar allí para levantarte, para fortalecerte, dice Dios. Cuando sientas más no poder, dice el Señor, mis manos van a estar allí para abrazarte, para decirte: yo voy a estar contigo siempre. Hay un versículo en la palabra de Dios muy hermoso en Isaías 41:10. Dice la palabra de Dios: no temas, dice el Señor, que yo estoy contigo. En este 2024 Dios te dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y esto es lo hermoso, hermano. Dios te dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
hermano, Dios está contigo. Amigo que me escuchas, trae la oportunidad de que Dios esté contigo. Lo que tú vayas a emprender en este año, en el camino de Dios, no te detengas, créeme, no te detengas. Y renueva tus fuerzas a Dios. Dice la palabra de Dios: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice Dios, tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga que estás viendo este video, no estás solo. Y si todavía no le has dado la oportunidad a Dios de que esté en tu vida, hoy es el momento en el cual tú le puedas decir al Señor: Señor, te necesito en mi vida. Señor, te necesito en mi casa. Señor, te necesito en mi matrimonio. Señor, te necesito en mi familia. Separado de Dios, nada vamos a poder hacer. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Dios siga bendiciendo tu vida. En el nombre de Dios esperamos subir más videos que sigan bendiciendo más y más nuestras vidas. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.